Hola, soy Robert F. Kennedy Jr., su secretario de Salud y Servicios Humanos. En el HHS tenemos una división llamada Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado, o BARDA. BARDA impulsa algunas de nuestras investigaciones científicas más avanzadas. Financia el desarrollo de vacunas, medicamentos, diagnósticos y otras herramientas para combatir enfermedades emergentes y amenazas a la salud nacional. En las últimas semanas, BARDA revisó 22 inversiones en el desarrollo de vacunas de ARNM y comenzó a cancelarlas. Permítanme explicarles por qué. La mayoría de estas vacunas son para la gripe o el COVID, pero como nos mostró la pandemia, las vacunas de ARNM no funcionan bien contra los virus que infectan las vías respiratorias superiores. Aquí está el problema. El ARNM solo codifica para una pequeña parte de las proteínas virales, generalmente un solo antígeno. Con una sola mutación, la vacuna se vuelve ineficaz. Esta dinámica impulsa un fenómeno llamado cambio antigénico, lo que significa que la vacuna, paradójicamente, fomenta nuevas mutaciones y puede, de hecho, prolongar las pandemias, ya que el virus muta constantemente para escapar de los efectos protectores de la vacuna. Millones de personas, tal vez incluso tú o alguien que conoces, contrajeron la variante Omicron a pesar de estar vacunados. Eso se debe a que una sola mutación puede hacer que las vacunas de ARNM sean ineficaces. El mismo riesgo se aplica a la gripe. Después de revisar la ciencia y consultar a los principales expertos de los NIH y la FDA, el HHS ha determinado que la tecnología de ARNM presenta más riesgos que beneficios para estos virus respiratorios. Por eso, tras una revisión exhaustiva, BARDA ha comenzado el proceso de rescindir estos 22 contratos por un total de casi $500 millones. Para reemplazar los problemáticos programas de ARNM, estamos priorizando el desarrollo de estrategias de vacunas más seguras y de mayor alcance, como las vacunas de virus completo y nuevas plataformas que no colapsan cuando los virus mutan. Permítanme ser absolutamente claro. El HHS apoya vacunas seguras y eficaces para todos los estadounidenses que las deseen. Por eso estamos superando las limitaciones del ARNM para los virus respiratorios e invirtiendo en mejores soluciones. Me complace informar que la semana pasada cerramos el capítulo final en la larga historia del timerosal en Estados Unidos. El timerosal, por supuesto, es un conservante de vacunas a base de mercurio. Su componente principal, el etilmercurio, es un neurotóxico conocido y muy potente. Hasta que retiramos la recomendación la semana pasada, las vacunas contra la gripe que contenían timerosal, sorprendentemente, seguían administrándose a millones de estadounidenses, incluidas mujeres embarazadas y niños. Ahora he recibido muchas críticas de la industria de las vacunas y de sus aliados en la prensa por mi decisión de prohibirlo, así que quiero hablar un poco sobre mis razones. A principios de 2001, el director de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas de la FDA, el fallecido William Egan, admitió bajo juramento ante el Congreso que la seguridad del timerosal nunca se había estudiado en seres humanos. Además, los CDC no tienen directrices existentes para exposiciones seguras al etilmercurio. Por lo tanto, es inexcusable que estas agencias hayan permitido que se inyectara mercurio neurotóxico a los estadounidenses durante tanto tiempo. Una búsqueda rápida en los sitios web PubMed y PubChem de la Biblioteca Nacional de Medicina arroja miles de estudios con términos de búsqueda como neurotoxicidad del mercurio, mercurio en el desarrollo y mercurio en el cerebro. Cientos de ellos identifican al timerosal como un potente neurotóxico, un carcinógeno, un mutágeno y un disruptor endocrino. Pero dejemos de lado toda esa ciencia revisada por pares y veamos simplemente lo que el propio gobierno y la industria de las vacunas dicen sobre el timerosal. La propia etiqueta del timerosal desaconseja su uso durante el embarazo, señalando que nunca se ha demostrado que el timerosal sea seguro y que causa mutaciones en mamíferos.
La hoja de datos de seguridad del timerosal reconoce que el timerosal es tóxico, que tiene efectos sobre el sistema nervioso y reproductivo, que es mutagénico en células de mamíferos y que la exposición al mercurio y al timerosal en el útero y en niños podría causar retraso mental leve a severo y deterioro leve a severo de la coordinación motora. La hoja de datos de seguridad también enumera un sombrío inventario de docenas de otras lesiones devastadoras por la exposición al timerosal. En 2001, el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental advirtió que el timerosal es tóxico por ingestión e inhalación. La Agencia de Protección Ambiental de California reconoce al timerosal como una toxina reproductiva en el lenguaje más claro posible. El timerosal, dice, se disocia en el cuerpo en mercurio etílico. La evidencia de su toxicidad reproductiva incluye retraso mental severo o malformaciones en descendientes humanos que fueron envenenados cuando sus madres estuvieron expuestas al mercurio etílico o recibieron vacunas con timerosal durante el embarazo. Los estudios en animales demuestran la toxicidad en el desarrollo tras la exposición tanto al mercurio etílico como al timerosal. La Agencia de Protección Ambiental de EE, también identifica al mercurio y a los compuestos de mercurio como causantes de toxicidad reproductiva. La cantidad de mercurio etílico en la vacuna contra la gripe que el CDC acaba de prohibir por mi orden es 25,000 veces superior al nivel de seguridad establecido por la EPA para el agua potable. Las leyes federales y estatales establecen que, siempre que se desechan vacunas con timerosal caducadas, estas constituyen residuos peligrosos. Tienen que ser desechadas en vertederos especiales. Tengo que preguntar de nuevo, ¿por qué estábamos inyectando esta toxina en bebés y mujeres embarazadas? Un estudio del año 2000 realizado por el Consejo Nacional de Investigación encontró que las exposiciones prenatales e infantiles al mercurio causan múltiples impactos en el desarrollo cerebral básico al interrumpir la división y la migración de las células neuronales. Según el Programa Nacional de Toxicidad, el mercurio etílico es una neurotoxina. Los lactantes pueden ser más susceptibles que los adultos. La exposición al mercurio etílico de las vacunas probablemente causó respuestas neurotóxicas en algunos niños. Un estudio de 2005 de los NIH, encargado por el Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA y realizado por el Programa Nacional de Toxicidad, encontró que el mercurio etílico en el timerosal atraviesa la barrera hematoencefálica, se aloja en el cerebro y se metaboliza en la forma más tóxica de mercurio al doble de la velocidad que el metilmercurio, que está fuertemente regulado en los peces. Un estudio posterior encontró que este mercurio altamente tóxico permanece en el cerebro por más de 27 años. Un estudio de 2017 realizado por los CDC vincula el aborto espontáneo con las vacunas contra la gripe y encontró que las probabilidades de tener un aborto espontáneo dentro de los 28 días eran 7.7 veces mayores en mujeres que no recibieron la vacuna contra la gripe durante el embarazo. Otro estudio publicado ese mismo año en el Journal of the American Medical Association encontró un mayor riesgo de trastornos del espectro autista en niños cuyas madres recibieron la vacuna contra la gripe durante el primer trimestre. En lugar de retirar inmediatamente el timerosal de las vacunas contra la gripe para proteger a las mujeres y sus bebés, los CDC emitieron una orden de silencio instruyendo a su personal a no hablar sobre ese estudio. El 1 de octubre de 2001, el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias emitió un informe concluyendo que la relación entre el timerosal y el aumento de lesiones neurológicas en niños estadounidenses, incluido el autismo, es, cito, biológicamente plausible. Fin de la cita. Y recomendaron la eliminación de todas las vacunas conservadas con timerosal. Los reguladores nunca debieron permitir mercurio en ninguna vacuna, especialmente en aquellas administradas a niños. Tenían la ciencia, pero eligieron ignorarla. Durante 20 años he estado luchando para eliminar el mercurio de las vacunas. En lugar de seguir la ciencia, los CDC y sus aliados en la industria y los medios financiados por las farmacéuticas
han marginado, vilipendiado y censurado a padres, médicos y científicos que cuestionaron la sensatez de usar mercurio en las vacunas, llamándolos de manera peyorativa antivacunas. He intentado eliminar el mercurio de los peces durante 40 años y nadie me llamó antipeces. Ese es el patrón que hemos visto durante demasiado tiempo. Las empresas protegen sus ganancias suprimiendo la ciencia, y los reguladores le mienten al público y miran hacia otro lado. Pero este patrón termina ahora bajo el nuevo HHS del presidente Trump. Me complace anunciar que mi recién nombrado Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC votó en junio para recomendar una prohibición total de los conservantes que contienen mercurio en todas las vacunas, incluidas las vacunas contra la gripe. Aprobé formalmente esa recomendación la semana pasada. La decisión rompe décadas de parálisis, cumple la promesa hecha en 1999 por la Academia Nacional de Ciencias y finalmente alinea la política de vacunas de Estados Unidos con la de los países desarrollados que eliminaron los aditivos de mercurio hace décadas. Permítanme ser claro, las vacunas contra la gripe seguirán estando disponibles. Los fabricantes han confirmado que pueden pasar de los viales multidosis conservados con mercurio a aplicaciones monodosis. Y este cambio garantiza el suministro ininterrumpido tanto para el programa Vacunas para Niños como para los esfuerzos de vacunación en adultos. Ahora que Estados Unidos ha eliminado el mercurio de todas las vacunas, instamos a las autoridades sanitarias mundiales a que hagan lo mismo para proteger a los niños de todo el mundo. Instamos a la Organización Mundial de la Salud y a Gavi a que detengan sus programas de inyección de mercurio en más de 100 millones de bebés negros y morenos en países en desarrollo cada año. Este momento marca un paso importante hacia la restauración de la confianza pública en la seguridad de nuestros medicamentos. Esta decisión envía un mensaje claro. Se acabaron los días de ignorar la ciencia. Se acabaron los días de anteponer las ganancias a las personas. Estamos transformando la FDA y los CDC bajo el liderazgo del presidente Trump, su FDA y su CDC, en los vigilantes públicos atentos que siempre debieron ser. Quiero hablarles hoy sobre un tema controvertido que podría afectar directamente a usted y a su familia durante una emergencia sanitaria global. El año pasado, el órgano rector de la Organización Mundial de la Salud realizó enmiendas de gran alcance a su Reglamento Sanitario Internacional, también conocido como el RCI. Este reglamento establece el marco legal que otorga a los países derechos y responsabilidades para gestionar eventos de salud pública con impacto global. La fecha límite para rechazar estas enmiendas es la próxima semana y nosotros las estamos rechazando, así que me gustaría explicarles por qué. La primera razón es la soberanía nacional. Las naciones que aceptan las nuevas regulaciones están cediendo su poder en emergencias sanitarias a una organización internacional no elegida que podría ordenar confinamientos, restricciones de viaje o cualquier otra medida que considere adecuada. De hecho, ni siquiera necesita declarar una emergencia. Los riesgos potenciales para la salud pública son suficientes para que inicie acciones. Si vamos a otorgar tanto poder a la OMS, al menos deberíamos invitar a un debate público exhaustivo, especialmente porque el acuerdo es un tratado oficial y elude al Senado de los Estados Unidos, el cual desempeña un papel clave para garantizar que los compromisos internacionales importantes reciban la debida supervisión democrática. Para empeorar las cosas, las nuevas regulaciones emplean un lenguaje sumamente amplio que otorga a la OMS un poder sin precedentes. Exigen que los países establezcan sistemas de comunicación de riesgos para que la OMS pueda implementar mensajes públicos unificados a nivel global. Eso abre la puerta al tipo de gestión de narrativas, propaganda y censura que vimos durante la pandemia de COVID. No queremos ver ese tipo de sistema institucionalizado aún más. El acuerdo también contiene disposiciones sobre sistemas globales de identificaciones sanitarias, pasaportes de vacunas y una base de datos médica centralizada.
sienta las bases para una vigilancia médica global de cada ser humano. Quizás si la OMS fuera una autoridad infalible, libre de la influencia de la industria, consideraríamos aceptar las nuevas regulaciones. Desafortunadamente, la pandemia de COVID demostró lo contrario. Durante el COVID, la OMS no logró hacer cumplir los reglamentos sanitarios internacionales que ya estaban vigentes desde hace generaciones. China retuvo información crítica sobre el brote durante al menos un mes y no enfrentó consecuencias reales ni críticas por parte de la OMS. Como señaló el informe de supervisión del Congreso de 2024, la OMS fue mal informada, se le negó el acceso a China y fue utilizada como tapadera para las acciones imprudentes del Partido Comunista Chino. Estas y otras atrocidades dejan algo claro. Debemos fortalecer la autonomía nacional y local para mantener bajo control a las organizaciones globales y restaurar un verdadero equilibrio de poder. Debajo de todo el lenguaje burocrático, lo que está en juego aquí es una visión para nuestro futuro. Vamos a ser súbditos de un sistema de control tecnocrático que utiliza los riesgos sanitarios y la preparación ante pandemias como un caballo de Troya para restringir las libertades democráticas básicas. Queremos un futuro en el que cada persona, cada movimiento, cada transacción y cada cuerpo humano estén bajo vigilancia en todo momento. Ahora bien, no quiero sonar demasiado alarmista. Las nuevas regulaciones no son en sí mismas un totalitarismo médico. De hecho, quizás fueron redactadas con buenas intenciones, pero definitivamente son un paso en la dirección equivocada. Por eso estamos rechazando las enmiendas, no solo en nombre de nuestros propios ciudadanos, sino del mundo entero. Después de todo, Estados Unidos podría simplemente ignorar a la OMS, pero pocos otros países son tan poderosos como Estados Unidos. Aunque muchas de estas enmiendas están redactadas para no ser vinculantes, en la práctica, a muchos países les resulta difícil resistirse a ellas, especialmente cuando dependen de la financiación de la OMS y de sus asociaciones. Por eso estamos asumiendo el liderazgo para detener un acuerdo que es perjudicial para todo el mundo. Quiero dejar claro que al rechazar estas enmiendas, el presidente Trump y yo no estamos rechazando la cooperación internacional. Podemos cooperar con otras naciones sin poner en peligro nuestras libertades civiles, sin socavar nuestra Constitución y sin ceder la valiosa soberanía de Estados Unidos. Ese es mi compromiso con ustedes. Ese es el compromiso del presidente Trump con ustedes. Gracias, que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro país, producido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Si estás obteniendo valor